Motorola, quien alguna vez fue una de las primeras marcas en lanzar un teléfono celular para el mercado de consumo con su Motorola DynaTAC 8000X en 1973, así como también ser el mayor fabricante de teléfonos celulares hasta inicios de la década de los 2000. Pero al pasar de los años Motorola no pudo competir contra sus principales rivales de la época, Nokia, Samsung y BlackBerry, lo que comenzó a generar pérdidas para la empresa. En 2011 la división móvil de Motorola fue comprada por Google, esto con la finalidad de potenciar al sistema Android. Pero los resultados no fueron según lo planeado, lo que hizo que de nuevo la división móvil fuera vendida a Lenovo en el 2014. Hoy en día la división móvil sigue siendo propiedad de Lenovo, que si bien poco a poco Motorola va ganando terreno en el mundo de los smartphones, la cantidad de modelos y variedad de diseños no es ni la sombra de la cantidad de modelos que hubo en los días de gloria de Motorola. En este vídeo recordaremos algunos de los modelos más famosos y deseados de Motorola. Número 1. Motorola StarTAC. Fue lanzado en 1994 pero llegó a México alrededor de 1997 con Telcel, siendo uno de los primeros modelos de teléfono celular en estar disponible para la compra por el público en México. Tenía un diseño tipo folder con una antena que sobresalía en la parte superior que frecuentemente se rompía, pesaba 88 gramos y fue uno de los primeros celulares en incluir la función de vibración al recibir una llamada. Solo tenía las funciones de realizar y recibir llamadas, el envío y recepción de mensajes solo lo podía realizar su versión digital. Número 2. Motorola B120. Lanzado en 2002, este celular funcionaba con tecnología CDMA o dependiendo la compañía de telefonía con tecnología AMPS, tenía una pantalla LCD con resolución de 96 x 64 píxeles, que se retroiluminaba de color azul al igual que el teclado. Permitía enviar y recibir llamadas y mensajes, podías elegir el tono de llamada y el nivel de vibración. Entre sus características notables se encuentran que contenía calendario, reloj, alarma y 3 juegos precargados, estaba fabricado en plástico, con un peso de 90 gramos y con una batería que podía durar hasta 8 días. Número 3. Motorola B60. Lanzado en 2001, el Motorola B60 fue uno de los celulares mejores vendidos en su época, esto debido a su bello diseño plegable que le daba seriedad. El exterior estaba fabricado en aluminio con un panel de vidrio frontal que permitía ver una pequeña pantalla secundaria que mostraba la hora y fecha así como notificaciones de llamadas, mensajes y alarmas. Contaba con una antena externa removible que era muy frágil, era común que se rompiera o se perdiera. En su interior encontramos una pantalla LCD con resolución de 96 x 64 píxeles retroiluminada por un color azul verdoso, el teclado se iluminaba de color verde. Entre sus características que podemos destacar es que incluía 3 juegos precargados, calculadora, alarmas y podías crear tus propios tonos para llamadas e incluía texto predictivo a la hora de escribir mensajes. Número 4. Motorola C115. El Motorola C115 fue lanzado a finales de 2003, se lanzó anunciándolo como un celular moderno, resistente, de tamaño pequeño y ligero. Estaba fabricado en plástico con el teclado fabricado en goma que solía desgastarse hasta que se le borraban los números o se rompían las teclas. Era uno de los primeros celulares en usar la nueva tecnología GSM o chips que contenían el número telefónico del usuario. Entre las características eran pantalla a blanco y negro de 5 líneas con resolución de 96 x 64 píxeles, la posibilidad de usar fondos de pantalla tras cierto tiempo de inactividad, historial de llamadas perdidas, marcadas y recibidas. Se podían descargar más tonos y fondos de pantalla por medio de internet con conexión WAP. Número 5. Motorola C350. Lanzado en 2003, fue uno de los primeros celulares con pantalla a color disponibles en México, tenía un bonito diseño tipo barra, fabricado en plástico, una banda cromada recorría el contorno del teléfono. Como características novedosas de este celular podemos destacar la posibilidad de navegar en internet por medio de WAP, la posibilidad de mandar mensajes multimedia, y poder descargar fondos de pantalla, tonos y animaciones. En México se vendió una edición especial de los Looney Tunes. Número 6. Motorola E380. Lanzado poco después del C350, el Motorola E380 fue el teléfono que todos querían en el 2003, tenía un diseño tipo folder con pantalla a color, donde la tapa era transparente, permitía ver la pantalla mostrando la hora y notificaciones de llamadas perdidas, entrantes y mensajes.
Una parte de esta tapa era intercambiable, pudiendo el usuario cambiarla para personalizar el celular con otros colores. Las tapas podían ser oficiales de Motorola o de otro fabricante. Otro punto a destacar era su enorme cantidad de luces LED, ya que a los costados contaba con dos barras semitransparentes que cambiaban de color dependiendo el tema del teléfono o la persona que llamaba. El teclado se retroiluminaba de un color azul brillante, pero al igual que las barras laterales podía cambiar de color. De ahí en fuera compartía las mismas características que su hermano el C350. Número 7. Motorola V300. Lanzado a finales del 2003, el Motorola V300 fue famoso en México por su principal característica de tener soporte para radio PTT. Para quien no recuerde, el radio PTT era un servicio que permitía usar los celulares como walkie-talkies o radios de dos vías. El servicio fue muy famoso en la época por ser ofertado como una opción para hablar mucho a bajos precios. Lo ofrecían Nextel y Telcel. Entre sus otras características es que contaba con una gran pantalla con una resolución de 176 x 220 píxeles, un diseño tipo folder. En su exterior contaba con una pantalla secundaria para notificaciones, una cámara VGA y soporte para Java. Número 8. Motorola C650. En 2004 se comenzó a ver una gran cantidad de cambios y evoluciones en los teléfonos celulares. Prueba de ello fue el Motorola C650, el cual fue uno de los primeros celulares de Motorola en integrar una cámara digital con resolución VGA. Otras de sus características notables es que incluía soporte para Java 2.0, tonos MP3, altavoz y tenía la capacidad de reproducir vídeo en formato MPEG-4. Contaba con una pantalla a color con la posibilidad de mostrar 65.000 colores, con una resolución de 128 x 128 píxeles. Contaba con solo 1.5 MB de memoria interna, la cual era compartida. Número 9. Motorola Moto Razr V3. El Moto Razr V3 ha sido uno de los mejores éxitos de Motorola en 2004 y en la historia de la marca. El teléfono contaba con un hermoso diseño tipo folder, el cual era extremadamente delgado y simétrico. Contaba con varios colores disponibles. Esto, acompañado de unas características de vanguardia y una excelente campaña de marketing, hicieron que tuviera muy buenas ventas. El V3 estaba fabricado en aluminio, con una pantalla enorme para la época de 2.2 pulgadas y una resolución 176 x 220 píxeles que podía mostrar 65.000 colores. Contaba con una pantalla externa de 96 x 80 píxeles que mostraba notificaciones, pero eso no es todo, ya que podía ser usado para tomarse selfies al activar la cámara y cerrar la tapa. Respecto a la cámara, contaba con una resolución VGA. Se crearon varias ediciones especiales y versiones más modernas llamadas V3 y V3i, las cuales tenían mejoras como más memoria interna, la capacidad de aumentarla por medio de tarjetas micro SD hasta 1 GB y resolución de cámara de 1.3 megapíxeles. Sirvió como base para modelos futuros de Motorola como el V8 y el K1. El éxito de este celular fue tal que se fabricó hasta 2007. Número 10. Motorola Moto Razr E1. El Moto Razr E1 podría ser considerado como el iPhone original. Lanzado en 2005, este teléfono nació como la colaboración entre Apple y Motorola. Su principal característica era la posibilidad de sincronizar música en el teléfono usando iTunes. El teléfono usaba una tarjeta micro SD de hasta 512 MB, pero solo se podían copiar un máximo de 100 canciones en el teléfono por orden de Apple, por esta razón que le costó críticas negativas y bajas ventas. Contaba con una cámara VGA y una pantalla con una resolución de 176 x 220 píxeles. Este fue uno de los primeros celulares que podía usar audífonos comunes con entrada jack de 3.5 sin necesidad de un adaptador. Contaba con unas luces laterales que se iluminaban al ritmo de la música cuando se usaba sin audífonos. Quizás es por este teléfono que tenemos los iPhones que conocemos hoy en día. Su principal competidor fue el Sony Ericsson Walkman W800. Número 11. Motorola Moto PBL6. 2005 fue uno de los mejores años para Motorola en cuestión de variedad de diseños, y el Moto PBL6 fue uno más de ellos. Con un diseño que, según su publicidad, trata de imitar a una piedra de río, el Moto U6 tenía un diseño redondeado de forma simétrica con una textura suave al tacto similar al terciopelo. Su principal característica es que tenía un mecanismo que le permitía ser abierto usando solo una mano por medio de un pequeño y fácil movimiento.
Contaba con una cámara VGA y una pantalla externa a blanco y negro que mostraba la hora y notificaciones. Respecto a sus especificaciones internas, era prácticamente las mismas que el V3. Se vendió en una gran variedad de colores. Número 12. Motorola A1200. Lanzado a finales de 2005, fue uno de los primeros smartphones que estaba al alcance del bolsillo de la gente. Su diseño estaba inspirado en las agendas electrónicas de la época. Contaba con una pantalla táctil resistiva de 2.4 pulgadas con una resolución de 240 x 320 píxeles. Una tapa transparente que contenía el auricular protegía a la pantalla. Podemos destacar de la 1200 es que contaba con una versión de Linux especialmente creada para este teléfono, lo que le permitía realizar tareas potentes para la época como juegos 3D, emuladores, software de ofimática, soporte para tarjeta micro SD. Su cámara era de 2 megapíxeles, se escribía utilizando un lápiz stylus con reconocimiento de escritura a mano para los idiomas inglés y chino, aunque no era muy buena. Todo potenciado por un procesador Intel X-Scale a 312 MHz. Toda una supercomputadora de bolsillo para la época. Número 13. Motorola Q8. En 2005 el mercado de los smartphones estaba siendo reinado por BlackBerry. Motorola, intentando tomar un poco de su cuota de mercado, lanzó al Motorola Q8, un smartphone de bajo costo en comparación con los BlackBerry del momento. Usaba Windows Mobile 6.0 como sistema operativo. Su diseño buscaba aprovechar las características de la línea Razer con un teclado al estilo de BlackBerry. Contaba con una pantalla 2.4 pulgadas con una resolución de 320 x 240 píxeles. Tenía una cámara de 1.3 megapíxeles con flash, algo novedoso para la época. Tenía una memoria interna de 40 MB, pero con soporte para tarjetas mini SD. A modo de estrategia de marketing, incluía una tarjeta gratis de 128 MB. Contaba con Bluetooth y puerto infrarrojo. Era potenciado por un procesador de 32 bits Intel X-Scale a 312 MHz. Número 14. Motorola Silver L7. El Motorola Silver L7 fue lanzado en 2005 siguiendo las líneas de diseño del Motorola V3, tenía un diseño tipo barra y tenía como principal característica que podía usar una tarjeta micro SD de hasta 512 MB. Número 15. Motorola Cruiser K1. El Motorola Cruiser K1 fue uno de los modelos que se puede decir fue descendiente del Motorola V3, ya que tenía un enorme parecido a este modelo pero siendo más refinado y estilizado. Contaba con una pantalla de 1.9 pulgadas con una resolución de 176 x 220 píxeles, y una pantalla externa de 96 x 80 píxeles que, al igual que el V3, podía mostrar notificaciones así como ser usado para tomarse selfies. La cámara era de 2 megapíxeles con grabación de vídeo VGA. Tenía memoria interna de 20 MB, pero contaba con ranura para tarjetas micro SD de hasta 512 MB. Bueno amigos, esos son todos los teléfonos que mencionaré en este vídeo. En las otras partes hablaré de más teléfonos de Motorola que fueron famosos en su época. Si faltó algún modelo o quieres que sea incluido en los otros vídeos, no dudes decírnoslo en un comentario. Como podrás ver, antes de la llegada de los smartphones que salieron después del iPhone, los teléfonos tenían personalidad propia por sus diseños únicos, variados y originales. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y suscríbete al canal.